Buenos días a todas y a todos. Hoy continuamos con las sesiones dedicadas a la guerra en Ucrania y hoy vamos a centrarnos en la aproximación de las explicaciones de la guerra desde un punto de vista de las relaciones internacionales. Lo vamos a hacer desde un punto de vista tanto teórico como también aplicado desde la observación empírica, y para ello contamos con el profesor Javier Morales de la Universidad Complutense, profesor de Relaciones Internacionales y especializado en la política exterior de Rusia. Por tanto, uno de los principales conocedores de cómo opera la Federación Rusa en el ámbito de la política exterior y de sus relaciones en este caso con su inmediata periferia. Javier, te cedo la palabra cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a Ruth Ferrero por la invitación y a Licey por organizar este oportuno webinar, que ya continúa uno que hicimos al comienzo de todo esto, antes realmente del comienzo del momento de la fase en la que estamos ahora. Yo, como ha dicho Ruth Ferrero, me voy a centrar más a esa primera parte de los debates teóricos o académicos dentro de nuestra disciplina, que se ha dicho, que se está diciendo, intentando explicar por qué ha sucedido esta guerra aparentemente tan inexplicable e irracional. Es cierto que tendríamos que comenzar por decir que estos debates no vienen de ahora, ¿no? Hay un problema bastante recurrente que quizá es más intenso en España, que es bueno, el desconocimiento, el menor conocimiento de ciertas zonas del mundo a las cuales se tiende solamente a prestar atención por el gran público, solamente entran en el debate mediático, político, cuando sucede algo muy grave como lo que está pasando ahora. Es bastante significativo la intensificación de, por ejemplo, peticiones de colaboración en medios que hemos tenido desde finales de febrero, desde la propia, bueno, incluso un poquito antes, ¿no? Desde ese despliegue militar ruso previo a la guerra, y el otro momento de esa intensidad comparable fue los meses en torno a la revolución del Euromaidán en Ucrania, la anexión de Crimea, etcétera, ¿no? La atención que se le ha prestado en esos años intermedios, digamos desde 2015 hasta finales de 2021, ha sido considerablemente menor. Esto lleva a que los estudios que se han estado haciendo constantemente y que ya llevan décadas ocurriendo, que lanzan con los análisis de la Unión Soviética en la propia Guerra Fría, pues muchas veces permanezcan ignorados. Algo que nos llama bastante la atención a los que nos dedicamos a teoría de las relaciones internacionales es esa especie de fama mediática que ha adquirido John Mearsheimer, famoso teórico realista estadounidense, de esa variante que, bueno, creada por él en el fondo, que se conoce como el realismo ofensivo. Claro, descontextualizando en cierto modo de dónde viene y cuál es el debate en el que Mearsheimer estaba participando, ¿no? Porque, bueno, se ha circulado ese artículo suyo con un título muy provocador, ¿no? Que hablaba de la crisis de Ucrania, la del Euromaidán, no la de ahora, y argumentando que, bueno, que eso Occidente tenía bastante responsabilidad en ella y no solamente Rusia, ¿no? Pues digamos que ese titular y luego un vídeo con argumentos similares, ¿no? Pues han circulado como una especie de, bueno, de ejemplo de la rendición o la supuesta eh, cercanía entre esas posiciones realistas y lo que decían de la Rusia de Putin en la actualidad. Bueno, yo no me quiero comer el tiempo, yo he traído aquí algunas cosas para enseñar, ya que tenemos libros, que es lo que ahora no circula en Twitter, redes sociales, lo que el gran público no conoce, pues vamos a enseñar algún libro, ¿no? Leyendo a los especialistas que ya llevan más tiempo en esto, Bobolo es uno de ellos,
para mí uno de los que más claramente han analizado la política exterior de Putin ya desde el principio, ya desde el año 2000. O sea, a mí me llama la atención qué era lo que se esperaba que pudiera pasar y que coincide bastante con lo que muchos también podíamos esperar que ocurriera o no. ¿No? Luego aquí en este libro, que este libro ya es posterior a la crisis de 2014, él plantea unos escenarios futuros para, él dice, la Rusia de 2030, ¿no? O sea, ¿qué podíamos esperar del papel de Rusia en el mundo? Y él es significativo que los vincula sobre todo a cómo evolucionar en el ámbito interno el propio régimen. O sea, digamos que habría un escenario de una intensificación aún mayor del autoritarismo, otra de un autoritarismo no tan extremo, digamos similar a lo que había venido haciendo Putin anteriormente. Em, Incluso habría también una especie de posible evolución, quizás sería excesivo decir liberal, pero bueno, una apertura, una modernización parecido a lo que en algunos momentos puntuales de la presidencia de Putin pues parecía que estaba ocurriendo, ¿no? Recordemos la etapa esa de Dmitry Medvedev, por ejemplo. Em, claro, esto, una aportación útil de Law, esto no necesariamente iba vinculado, esta evolución hacia mayor o menor autoritarismo, a una Rusia más o menos agresiva en su política exterior. Creo que es muy importante salir de lo que otros autores, que son Sevagunitsky y Andrei Tsigankov, llaman el sesgo wilsoniano en el análisis de la política exterior de Rusia. Tiene un artículo también de hace unos pocos años que se llama así, The Wilsonian Bias in the Study of Russian Foreign Policy. ¿Qué se refiere con ese sesgo wilsoniano? Es algo que está muy presente ahora, ¿no? A esa tendencia, especialmente desde una posición teórica liberal, que podemos llamar, a vincular el comportamiento exterior de un Estado a sus características internas, en particular a su mayor o menor grado de democracia. Esto es la famosa teoría, en el fondo, de la paz democrática, ¿no? La idea de que si empíricamente observamos que las democracias no se hacen la guerra entre ellas, pues esto podría llevar a concluir que la causa del comportamiento agresivo es no ser un régimen democrático. Cosa que, por cierto, algunos de los propios autores que proponían la teoría de la paz democrática en relaciones internacionales no argumentaban esto, ¿no? Precisamente decían que había una tendencia de las democracias a ser pacíficas con otras democracias, pero que paradójicamente esto también las hacía más agresivas en el comportamiento hacia las no democracias. O sea, que el ser una democracia, como también hemos visto en los últimos años, el ser una democracia no te hace necesariamente más pacífico en general en tu política exterior, sino solo en las relaciones con quienes son como tú en cuanto a su régimen político. Claro, esto, aplicadas estas ideas a la política exterior de Rusia, nos llevaría a concluir que el motivo de la agresividad de Rusia en su política exterior es el hecho de que el régimen de Putin, evidentemente, no es una democracia liberal, ni Rusia ha sido una democracia liberal plena en ningún momento de la presidencia de Putin. Evidentemente, aquí tendríamos que preguntarnos, cosa que no se hace con tanta frecuencia, porque es cierto que esta explicación es muy popular, ¿no? Pues es el hecho de que Putin sea un dictador lo que le hace invadir a Ucrania, ¿no? Esto es un argumento intuitivamente muy fácil de comprender, pero nos teníamos que preguntar por qué ocurre esto ahora. O sea, si Rusia no ha sido una democracia en estos 22 años que lleva Putin en el poder, y es más, la etapa de Yeltsin tampoco llegó en ningún momento a completar una transición a la democracia. La Rusia de Yeltsin pues, también combinaba ciertas características democráticas con elementos indudablemente de autoritarismo, ¿no? Como por ejemplo interferencia en el resultado de las elecciones, restricciones a la oposición, corrupción, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿por qué en este momento es cuando Rusia se plantea esa invasión a gran escala de Ucrania y no lo ha hecho en cualquier momento de los años anteriores? Y es más, en otras etapas de la presidencia de Putin no ha habido
esa utilización cada vez más recurrente ya en esta última etapa de la fuerza militar como instrumento de política exterior. Claro, aquí una idea que se podría plantear es la falta de capacidades, ¿no? El hecho de que si no lo ha hecho hasta ahora no ha sido porque no haya querido, sino porque no contaba con las capacidades necesarias para ello. Este argumento podría ser válido al comparar lo que sucede ahora con la Rusia de Yeltsin. Es cierto que la Rusia de Yeltsin, por ejemplo, no intervino en la guerra de Kosovo, no intervino para defender a Yugoslavia frente a la OTAN, pues en gran parte por su incapacidad en aquel momento, ¿no? Pero Rusia ya, a partir de los 2000, ya se ha ido recuperando como potencia militar y pues, en 2014 pudo plantearse una intervención como la de Ucrania y el Donbass, y otra incluso en un escenario mucho más lejano, como el de Siria. Entonces, la pregunta sigue ahí, ¿no? ¿Por qué Putin se quedó donde se quedó? ¿Por qué se limitó, entre comillas, lo de limitarse a ocupar y anexionarse Crimea y a organizar esta insurgencia en el Donbass, pero no se planteó un cambio de régimen? O en 2014, en febrero, antes de que Yanukovych huyera del país, pues restaurarle en el poder o hasta haber hecho un despliegue militar cuando todavía estaban acampados los manifestantes en la plaza del Euromaidán y todavía no había triunfado esa revolución. Por lo tanto, aquí nos siguen faltando elementos, ¿no? Hay un elemento que también se está planteando ahora, o que genera cierta controversia, especialmente desde las posiciones liberales. Hay un recelo bastante intenso a aceptarlo, que es el hecho de que el resurgimiento de Rusia como potencia lleve aparejado la búsqueda de pues, una zona de influencia propia, o en especial el evitar que la periferia de Rusia, el vecindario inmediato de Rusia, sea parte de la zona de influencia, digamos, occidental, porque desde la perspectiva de Rusia, esto puede coincidir o no con la nuestra, pero esta es la perspectiva de las élites rusas, lo que hay es una competición por zonas de influencia, y la ampliación de, de organizaciones como la OTAN, y en una posición algo menos importante para Rusia, la ampliación también paralela de la Unión Europea, pues esto ha sido parte de una estrategia de Occidente, habría sido parte de una estrategia de Occidente para impedir precisamente que Rusia en el futuro pudiera volver a ser un polo de poder en un sistema multipolar. Claro, estas cuestiones, las cuestiones em, de la ampliación de la OTAN ya se llevan estudiando bastante tiempo, ¿no? Aquí hay un debate que ha habido bastante intenso en el mundo académico desde los 90 e incluso desde principios de los 2000, en el que ya se argumentaba, cuando todavía incluso no había llegado Putin al poder, ya desde finales de los 90, se argumentaba que algo así podía ocurrir. O sea, que eh, el que Rusia en un momento futuro pudiera recuperar un poder suficiente para enfrentarse a ese occidente, a esa OTAN en ampliación, se podría llevar precisamente a un enfrentamiento como el de ahora, ¿no? Evidentemente, esta no era una predicción inevitable. Aquí ha habido, por supuesto, un margen de responsabilidad que corresponde en su mayoría al decisor político, que en este caso ha sido Vladimir Putin, que por supuesto ese enfrentarse a Occidente o reclamar una influencia como potencia mundial no tenía que hacerse de la forma que se está haciendo ahora. Podía hacerse como Rusia había realizado en ocasiones anteriores, combinando una retórica, digamos, más agresiva con la negociación y con una especie de quid pro quo o regateo con Occidente de cooperar en algunos ámbitos a cambio de obtener concesiones en otros. Claro, aquí la polémica más reciente en cuanto a los debates teóricos sobre esta cuestión es la polémica con las posiciones realistas, ¿no? En especial el famoso ahora, ¿no?, de John Mearsheimer, que también forma parte de una crítica anterior a lo que está sucediendo ahora desde el propio Estados Unidos a la política exterior
de los años anteriores, que ellos consideran que ha seguido tendencias más bien liberales, ¿no? Desde el liberalismo hasta una posición ya más agresiva que sería la de los neoconservadores. Por ejemplo, ellos argumentan, Mearsheimer y otros, como Stephen Walt, que han sido probablemente los más destacados, que Estados Unidos ha cometido un error en no limitar su estrategia a evitar el surgimiento de potencias rivales, y en ese caso la más importante era China, con lo cual sus esfuerzos se tenían que haber centrado en China, ya que el resurgimiento de Rusia pues nunca iba a llegar a un nivel suficiente para desafiar la primacía de Estados Unidos, a diferencia de China. Pues ellos consideran que el error de Washington, tanto en la presidencia de Obama como en la de Bush en su momento, etcétera, es centrarse en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el favorecer cambios de régimen o revoluciones que establecieran gobiernos afines en zonas del mundo que no eran de intereses estratégicos centrales para Estados Unidos. Claro, esto se ha hecho tanto por la fuerza militar como en Irak o Afganistán, el caso de la presidencia de Bush, como de formas pues, más blandas, podemos decir, que no han sido intervenciones directas, como las famosas revoluciones de colores en Georgia o Ucrania, también en la época de Bush, o habría sido desde ese punto de vista también el apoyo estadounidense a la revolución del Euromaidan en Ucrania y el derrocamiento del presidente más afín a los intereses de Rusia. El argumento de Mearsheimer y compañía es importante aclarar que no es un argumento normativo ni prescriptivo, o sea, no evalúa en términos éticos lo que está bien y lo que está mal. Es una identificación, o pretende ser una identificación, de lo que ellos consideran que es una relación de causalidad, de que las grandes potencias a lo largo de la historia demuestran que no aceptan o no aceptan bien, o no tienden a aceptar pacíficamente el que una potencia rival se aproxima a su territorio o extienda su influencia política y militar en su propio vecindario. Dicho esto también sería discutible porque también esa causalidad desde el punto de vista realista la plantean en términos un poco deterministas, ¿no? Como si fuera algo inevitable e independiente de la voluntad del decisor político. Evidentemente no es así, evidentemente el decisor político no tiene por qué reaccionar tan agresivamente ni conceder esa prioridad absoluta a mantener esa zona de influencia exclusiva, ¿no? Putin no tenía por qué haberlo hecho y si lo ha hecho ha sido desde luego su propia responsabilidad. Em, claro, aquí el argumento desde ese punto de vista realista no es por supuesto que se tenía que haber dejado a Rusia invadir al país vecino, sino se tenía que haber previsto que cuando Occidente realizó ese apoyo al cambio político en Ucrania en 2014 y previamente cuando desde la administración Clinton se produjo esa estrategia de ampliación de la OTAN, bien es cierto que no obligando a los países de Europa Oriental a entrar en ella, sino pues, primero permitiéndoselo y luego ya decidiendo en sucesivas ampliaciones quienes entraban en cada momento, ¿no? Pero desde el momento en que desde Estados Unidos se abrió la puerta a esa ampliación de la OTAN, que no tenía por qué haber ocurrido tras el final de la Guerra Fría, pues se tenía que haber realizado también en paralelo una estrategia hacia Rusia para evitar esa hostilidad que se ha ido acumulando y esa sensación de exclusión y amenaza militar que ellos han seguido manteniendo en las élites rusas hacia la OTAN. Con lo cual, así resumiendo, pues podemos considerar que, bueno, que esas explicaciones, todas ellas son insuficientes de alguna forma o de otra. La explicación liberal no nos dice por qué esa Rusia autoritaria de Putin invade Ucrania ahora y no en 2014. En 2014 lo hace de una forma mucho más limitada. La explicación realista pues, nos puede ayudar a entender cómo piensan las élites rusas, que efectivamente ellos también tienen esa visión del mundo, de la
competición entre grandes potencias que coincide bastante con la de los realistas y por eso también puede haber una facilidad mayor desde esa perspectiva para entender cómo se comporta Rusia en su política exterior, pero al mismo tiempo tampoco nos explica el por qué el decisor político en un momento dado puede defender sus intereses de una forma o de otra, partiendo de un interés nacional que ha sido bastante constante, que es que Rusia quiere ser una potencia, quiere ser un polo de poder y no quiere tener una influencia del bloque militar liderado por Estados Unidos, la OTAN, en sus vecinos inmediatos, ¿no? Em, pero porque entonces, cuando la OTAN ya se amplió a los países bálticos, Rusia no reaccionó de esta manera, porque Rusia no invadió los países bálticos antes de que entraran en la OTAN, y al contrario, Putin en aquel momento negoció con la administración Bush, que era la que estaba entonces, y obtuvo concesiones que, desde el punto de vista de Moscú, pues parecían satisfactorias y no hacían necesaria una respuesta agresiva. Con lo cual, pues, yo creo que tendríamos que buscar más bien en qué pasa dentro de Rusia, de esas élites que deciden la política exterior, que es precisamente lo que tenemos menos información, ¿no? Porque hay mucha especulación sobre el estado mental de Putin, sus decisiones cada vez más imprudentes, ciertos elementos de irracionalidad, pero claro, los datos empíricos de eso nos faltan, nos faltan. No solamente podemos con las tendencias anteriores, pues intentar proponer posibles hipótesis. Yo terminaría recomendando, esto también es algo autointeresado, pero voy a recomendar a otros autores, ¿no? Leer a quienes llevan pues, los 20 años de Putin y bastantes años más estudiando estas cuestiones, ¿no? Aquí tenemos, por supuesto, en español a Carlos Taibo, ¿no? Que Carlos Taibo también ha estudiado tanto el propio conflicto de Ucrania como la política exterior de Putin, ¿no? Está afortunadamente produciendo bastante análisis en español en este momento, que es muy necesario como complemento a otros debates más mediáticos y de no especialistas. Y bueno, pues tenemos también estudios de los cambios en la política exterior de Rusia. Yo siempre recomiendo el libro, el manual realmente de Andriy Tskankov, que precisamente estudia pues, cómo en distintas etapas Rusia ha defendido sus intereses nacionales de distintas formas y se han ido alternando etapas de mayor agresividad, que la de ahora sería la más intensa, con otras abiertas a una cierta negociación o regateo incluso, ¿no? ¿Vale? Así que con esto, bueno, pues me gustaría concluir, ceder la palabra a Ruth Ferrero y agradeceros a todos y todas vuestra presencia aquí. Muchas gracias, Javier. Yo es que la verdad que se me ocurren muchísimas preguntas en relación con lo que has planteado, ¿no? Más que una intervención. No sé si nos podrías intentar plantear, además de las posiciones realistas y liberales, ¿no? Lo que a mí me gusta llamar como el debate Meisheimer versus Applebaum, ¿no? La posición de la explicación o de las causalidades que puede dar un punto de vista también desde las relaciones internacionales del constructivismo, por ejemplo, ¿no? De lo que está sucediendo, que yo creo que sería especialmente interesante eh, también para entender, ¿no? Un poco esto. Perdona que abuse un poco de tu sabiduría en esto de la teoría de las relaciones internacionales, pero como sé que controlas bien estos temas, creo que merece la pena a lo mejor profundizar ahí un poco. Bueno, la perspectiva constructivista es la que yo empleo, así que claro, aquí en esto yo también tengo un cierto sesgo favorable en este caso a esta perspectiva, ¿no? Que la perspectiva constructivista es aquella que presta atención a las ideas, identidades, significados construidos dentro de una sociedad y en sus relaciones con otras, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es lo que falta, ¿no? Digamos que nos faltan dos cosas. La que yo decía en último lugar, que es ya desde los estudios del Foreign Policy Analysis, del análisis de política exterior, pues qué ha pasado en la psicología del decisor político, ¿no? Pues claro, ahí evidentemente los datos empíricos son muy difíciles de obtener, ¿no? Porque tendríamos que realmente tener acceso a Putin para estudiar
su mente y cómo razona y que, bueno, que un psicólogo o varios pues, nos explicaran qué ha pasado por su cabeza. Pero claro, desde la perspectiva constructivista, lo que intentamos aportar es precisamente la idea de que la misma realidad no siempre se percibe de la misma forma. En el caso de Rusia esto se ve bastante claramente, ¿no? Esa identidad o papel que Rusia ha buscado diseñar en el mundo, perdón, desempeñar en el mundo, em, en líneas generales ha sido constante a lo largo del tiempo, esa posición de gran potencia, lo que se llama el debate ruso, la Verjavnost, la posición, la búsqueda de una posición de gran potencia. Em, no siempre se le ha otorgado el mismo significado tanto a esa identidad que se deseaba asumir como a lo que estaban haciendo los demás actores de la sociedad internacional. O sea, digamos que en algunos momentos se ha otorgado un significado más negativo, de hostilidad, de amenaza, que hay una estrategia occidente para rodearnos, debilitarnos, etcétera, y en otros momentos no, en otros momentos digamos que se han atribuido significados no tan necesariamente de que hubiera una incompatibilidad radical de intereses. Y eso abría la puerta a la estrategia, podemos decir, más negociadora, ¿no? El propio Tsigankov, por ejemplo, también hace eso, ¿no? Él analiza cómo esas distintas identidades alternativas dentro del debate entre las élites rusas se iban mm, proponiendo y algunas eran más influyentes y otras menos en ciertos momentos. Em, Paradójicamente, esa identidad de imperio eurasiático, las famosas teorías delirantes de los autores de la geopolítica rusa, como Alexander Dugin, etc., claro, eso tiene mucho impacto normalmente aquí en los medios de comunicación occidentales porque encajan bastante con esa imagen, pues una especie de Dugin como un Rasputín, ¿no? Como un consejero de Putin que le habría susurrado al oído que tiene que reconstruir su imperio, ¿no? Y claro, el estudio de Tsigankov y de bastantes otros autores pues, nos dice que realmente no, o sea, que realmente, y por desgracia, no hay esa explicación ideológica, ¿no? Porque en el fondo lo que hay es mucho más sencillo, ¿no? Lo que hay es una incapacidad o disonancia cognitiva entre esa identidad de potencia influyente que Rusia desea ocupar y el no haberlo conseguido, no haber obtenido ese reconocimiento por parte de, especialmente de las potencias occidentales en todos estos años, ¿no? O sea, que es una especie de mecanismo de volcar tu propia frustración y sensación de impotencia mediante la agresividad hacia el otro. O sea, no hay realmente una explicación de que Putin esté siguiendo una doctrina filosófica o ideológica como podía ser el marxismo-leninismo en la Unión Soviética. Claro, y aquí, pues yo ya este es el último libro que recomiendo para no abrumaros, ¿no? Aquí a mí me gusta bastante esta contribución, pues, especialmente sobre las relaciones Rusia-OTAN de Vincent Pouliot, que lo que hace es algo que está bastante de moda en nuestra teoría de relaciones internacionales últimamente, es aplicar la teoría de la práctica, inspirándose en Bourdieu y un estudio, podemos decir, más sociológico, ¿no? De cuál ha sido la práctica, por ejemplo, las prácticas de la diplomacia entre Rusia y la OTAN, que han ido pues, generando esos significados y que han ido plasmando de una forma pues, más concreta en su propio comportamiento del día a día, el cómo cada uno representaba sus respectivas identidades, ¿no? Así que, evidentemente, estas explicaciones tienen que ser más complejas que esa de simplemente de Rusia es agresiva porque no es una democracia o Rusia es agresiva porque todas las grandes potencias quieren una zona de influencia a toda costa. Muchas gracias, Javier, por este anexo a, a tu ponencia. Yo voy a ser más breve que Javier porque creo que, bueno, además él conoce mucho mejor
toda esta aproximación teórica desde las relaciones internacionales, puesto que yo no soy de relaciones internacionales, pero sí que queríamos, tal y cuando preparamos esta sesión, era un poco ver cómo se estaba viviendo también el debate en el marco de la esfera pública en relación con estas cuestiones, ¿no? Y no ha sido extraño encontrar, por ejemplo, personas que digan que se van a dar de baja de la suscripción del New Yorker, ¿no? O de las publicaciones que han sacado algún artículo que consideran que favorece o que se posiciona, ¿no? En relación con las posiciones rusas, como puede haber sido el artículo de Masheimer famoso. Y esto es algo que hace que esto lo digan además académicos y académicas, llama bastante la atención, porque realmente no parece que hayan estado siguiendo ese gran debate que llevan arrastrándose durante mucho tiempo en relación con las distintas explicaciones de las acciones de la política exterior, en este caso de la política exterior rusa. La podríamos aplicar a la política exterior norteamericana o cualquier otra política exterior, pero en este caso más específico a la política exterior rusa. Y llama especialmente la atención en cuanto que lo que estamos viendo en el marco de esa esfera pública es esa dicotomía, ¿no? Ese planteamiento de blancos y negros que realmente no alcanza a explicar o a intentar comprender cuáles son las razones de que esta guerra esté sucediendo, ¿no? Más allá de cuestiones que afectan a la psicología individual de un líder, ¿no? De un líder político, de un decisor político. Y que en muchas ocasiones pues, se simplifica diciendo, bueno, pues que se ha vuelto loco y que, pues, que ha puesto una guerra en el medio de Europa, pues porque ha enloquecido y por tanto, es la única explicación que se puede dar, ¿no? Y no se va más allá de las razones que pueden ser percibidas por parte de ese decisor político y por su entorno más próximo, porque en la Federación Rusa tampoco se toman las decisiones solo por una persona, sino que hay grupos también de decisores políticos que están operando también en ese ámbito. Es verdad que estamos asistiendo cada vez a un mayor cierre del régimen, a una fascistización, podemos ponerlo así, del propio régimen de Putin, pero no podemos obviar que hay procedimientos y de hecho, si nos fijamos en la forma de tomar decisiones, siempre se hace al menos intentando respetar o incorporando cuestiones de tipo legal a esos procesos de toma de decisiones, ¿no? Esto es algo que es característico, es verdad, de los regímenes autoritarios y que Rusia también ejerce en esa dirección. Y esta agresividad que estamos viendo, especialmente en la esfera pública, y cómo se ha introducido el debate que ha traspasado, digamos, del debate público a las esferas de decisión políticas, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, y no solo en España, sino en más países, ¿no? Creo que debería de hacernos replantearnos cuál es la situación actual también del marco de libertad, de plantear determinadas cuestiones que se salen, digamos, del discurso dominante en relación con esto. Obviamente estamos en una guerra y lo que se está instalando en el marco de esta esfera pública es una persecución y y poner etiquetas, digamos, a la gente que se sale de intentar dar explicaciones que no se ajustan exactamente a lo que el discurso dominante está planteando, ¿no? Y poniendo encima de la mesa. Y yo creo que esto es especialmente peligroso, ¿no? Por varias razones. La primera tiene que ver con la manera en que se está presionando a algunos decisores políticos para que adopten una serie de decisiones, ¿no? Y es algo que lo que yo llevo dándole vueltas unas cuantas semanas y tomando algún modelo como puede ser el debate alemán en ese sentido, y del que debemos de aprender algunas de esas cuestiones, o quizás no, porque claro, las situaciones de partida son muy diferentes, ¿no? En el caso de Alemania se está observando una gran polarización en las posiciones de la opinión pública,
en relación con cómo actuar en relación con el conflicto, que son radicales, en el sentido de que atacan, digamos, a la construcción de la política exterior alemana, tal y como estaba organizada y diseñada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y un cambio que se preconiza desde determinados sectores en esa arquitectura de la política exterior, de seguridad y defensa también, que está generando muchísimas fracturas dentro del propio sistema político, ¿no? En ese sentido, hemos asistido, se está asistiendo a esa guerra, ¿no?, de manifiestos, ¿no?, desde el movimiento feminista, pacifista, a favor, o mejor dicho, en contra del envío de armas, por ejemplo, y a favor de la posición más tibia, ¿no?, que dicen los que preconizan más esa posición de intentar mandar cada vez más armas, cada vez más ofensivas a Ucrania, ¿no?, en función del concepto de el derecho a la legítima defensa del pueblo ucraniano, por un lado, y por otro lado, aquellos otros intelectuales que lanzan otro manifiesto, ¿no?, en contra, planteando exactamente lo contrario, ¿no? Y diciendo que obviamente Scholz se equivoca y que lo que hay que hacer es mucho más asertivo y cambiar absolutamente toda esa arquitectura que se ha ido construyendo a lo largo de estos años. De nuevo, todo este marco teórico que nos ha contado Javier es verdad que no se da de manera pura en la realidad a la hora de identificar cuáles son esas posiciones, pero sí que es verdad que encontramos determinados nichos en los cuales parece que es bastante claro cuáles son las posiciones en relación con Rusia que se deberían de tener. Y esas posiciones más claras son las que se identifican con los partidarios de esa paz democrática, que además es ahora mismo el discurso dominante, y de hecho desde la época Clinton ha sido el discurso dominante en las relaciones de política exterior, tanto de Estados Unidos como de buena parte de los países de la Unión Europea, ¿no? Y es ahora cuando se intentan aplicar, digamos, o intentar buscar explicaciones a algunos de los acontecimientos que se están viendo y que se utilizan a lo mejor algunos autores o sacan, digamos, intentos de explicación, cuando aparecen como personas que son tachados prácticamente de traidores, ¿no? Cuando se introducen, ¿no?, algunas dudas en relación a algunas de las decisiones que se adoptan en el marco de la política exterior. Y en el caso de la Unión Europea yo creo que esto es clarísimo, ¿no? Estamos viendo cómo hay un empuje por parte de la clase política europea hacia una reacción absolutamente agresiva y reactiva en relación a los procesos de toma de decisión, en los cuales hay un alineamiento en una política que, desde luego, lejos de intentar aplacar al adversario, al enemigo, lo que hace es encenderlo más, ¿no? Esto me ha parecido que era una política también de pasivo-agresiva, ¿no?, en relación con Rusia, ¿no?, en ciertos aspectos. Hoy hay un artículo muy interesante en El País en el que se plantea esto, ¿no? O sea, hasta qué punto es más seguro, por ejemplo, poner en marcha ahora mismo, al día de hoy, un proceso de ampliación de la OTAN para Europa. ¿Es más seguro o podría haber esperado a lo mejor un poquito más adelante Suecia y Finlandia a participar en ese proceso de ampliación, ¿no? ¿Esto va a reforzar la estructura atlántica? Obviamente sí, pero esto puede ser percibido por Moscú como algo que pueda ser en alguna manera amenazante. Y fíjense que a mí me ha sorprendido especialmente, no sé, Javier, qué opinará al respecto, la respuesta que ha dado Putin, que ha sido la de un actor muy racional, es decir, bueno, que se amplíe mientras no me pongan bases, ¿no?, militares cerca de mis fronteras, ¿no?, que eso sería lo que sería percibido como una amenaza. Es decir, hay un ataque a Ucrania y, por lo tanto, se deduce de ese ataque que va a haber también un ataque a otros territorios, ¿no? Y eso significa también utilizar en gran medida
como excusa la agresión a Ucrania, unos procedimientos que ya venían trabajándose dentro de las distintas opiniones públicas, tanto de Suecia como de Finlandia, desde hace bastantes años, ¿no? Siendo además sociedades absolutamente militarizadas, quizás más la finlandesa que la sueca. Bueno, nada más quería dejar estas cuestiones encima de la mesa, todo este gran debate que se ha abierto en relación a cómo a intentar abordar y analizar lo que está sucediendo en la frontera oriental, sabiendo que tenemos esas herramientas teóricas que nos permiten introducir complejidades, no simplificaciones, sabiendo que esa aproximación constructivista quizás es la más completa, la que mira los problemas desde un punto de vista más holístico y que nos permite conocer esas distintas percepciones que nos vamos encontrando y acciones que nos vamos encontrando a lo largo de toda la evolución del conflicto. No sé si Javier quiere añadir algo más. No, por mi parte, de momento nada más. Yo creo que si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Sí, Y tenemos... si hay hueco también, a lo mejor hasta te pregunto algo a ti, Ruth. Si no, yo pregunto también, ¿eh? No sé si las personas que están conectadas quieren realizar alguna pregunta o plantear alguna cuestión, duda o crítica, porque yo creo que también aquí merece la pena contraponer, ¿no? Distintas posiciones en relación para poder analizar bien lo que realmente estamos observando ahora mismo, ¿no? Me parece que es interesantísimo observar cómo se están tomando las decisiones en el marco de Bruselas, pero también desde Estados Unidos, y cómo se están activando herramientas que no se habían utilizado antes y que ahora están poniéndose encima de la mesa de manera que se avance, en el caso de la Unión Europea, hacia más integración, pero no sabemos hacia qué tipo de integración, o que se esté abriendo el melón, digamos, de la reforma de los tratados al albur, digamos, de ese fin de la Conferencia de Europa, para el futuro de Europa, pero también al albur de la guerra en Ucrania, ¿no? Hacia qué tipo de Europa estamos avanzando, hacia qué tipo de Europa queremos construir, sobre qué valores, sobre qué fundamentos estructurales, ¿no? Y yo creo que esto es lo que realmente está ahora mismo, además de poner fin a la guerra en Ucrania, pero creo que eso es a lo que se enfrenta ahora mismo la Unión Europea, ¿no? ¿Qué tipo de Europa queremos? ¿No? ¿Hacia dónde? Una Europa liderada por países como puede ser Polonia, que está tomando efectivamente ese liderado, ese proceso de intentar acercar los países como Ucrania al marco de la Unión Europea, o países o la posición de Francia y Alemania, que está viendo ahora mismo como también se ven debilitadas esas posiciones en relación con países y también con su propia ciudadanía, en el caso de Alemania de manera muy clara, ¿eh? Pues que se encuentran en situaciones quizás más dialogantes o más de dejarle ese hueco, ¿no? a algún tipo de vía negociada a Rusia, frente a otros que son mucho más duras, unas posiciones mucho más duras en relación con Moscú. Y entonces todas estas propuestas de reforma de los tratados, de creación de esa Europa política, ¿no? que plantea Macron, pero no solo Macron, ¿no? También otros líderes políticos como puede ser Draghi o Enrico Letta, ¿no? han lanzado propuestas en esa dirección, esa creación de esa Europa de círculos concéntricos. Tendremos que ver hacia dónde nos va llevando y si realmente al final desvirtúa o no ese proceso de construcción europea tal y como estaba planteado al menos desde Maastricht, ¿no? No sé, yo no veo preguntas. Bueno, si alguien quiere levantar la mano, con el botón de levantar la mano que hay en la barra de Zoom de la parte inferior. No, si no, yo te voy preguntando, Ruth. Yo una reflexión que me hacía, claro, que quizás esto ya tiene menos interés, afecta menos
al resto de la sociedad, pero me hacía una pregunta especialmente para el futuro, podemos decir, de los estudios sobre países poscomunistas, de los estudios académicos sobre los países poscomunistas a los que tú, yo y otras personas pues llevamos unos años bastantes ya dedicándonos, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto? Claro, en el mundo anglosajón, ¿no? Que tienen un poco, han tenido siempre pues, esa especie de cuasi hegemonía en nuestras disciplinas, ¿no? Y suelen concentrar las publicaciones en inglés, hasta ahora al menos lo han hecho, o sea, gran parte de lo que se hace en estos temas. La reflexión que yo veo que está habiendo es esa reflexión con esos términos que nos gustan tanto en ciencias sociales de estructura y agencia, ¿no? De que tenemos la obligación ya de empezar a considerar la agencia de todos esos países, esas Ujú, sociedades, digamos, no potencias como Rusia ni antiguos imperios, como el caso de Ucrania, considerarlas como actores en sí mismos y no solamente como objetos de la acción de las potencias vecinas, sea hasta Rusia o sea la OTAN o la Unión Europea, ¿no? Que no sea simplemente un terreno de competición desgarrado por la pugna entre esos que les rodean, sino que también son sociedades con objetivos, aspiraciones propias, de las cuales, pues, por ejemplo, una de ellas sería el ingreso en la OTAN y la Unión Europea. Dicho esto, que esto es una reflexión que yo creo que es importante y es necesaria, claro, el riesgo es que parte del apoyo a esta idea, ¿no? Bueno, de no ocultar la agencia de sociedades como Ucrania, yo creo que es un apoyo algo interesado, ¿no? O sea, de quienes defienden y llevan ya defendiendo mucho tiempo la ampliación de la OTAN hacia Europa Oriental, que es una ampliación que evidentemente que no fue puramente generosa y desinteresada, sino que coincidió con lo que se llamó el momento unipolar, ¿no? De ujú. una etapa de, digamos, los años 90 y principios de los 2000, en los que Estados Unidos era la potencia hegemónica, sin ningún rival que le pudiera desafiar. China no había llegado al punto en el que está ahora, y esos Estados Unidos, en la época de la administración Clinton, quien decide es que ya no es cuestión de debatir si la OTAN se va a ampliar o no, sino de ya ponerle fecha y ya planear esas futuras etapas de ampliación hacia el este, ¿no? Claro, entonces el atribuir ese proceso de ampliación de una alianza militar como es la OTAN exclusivamente a pues, esa deuda histórica con las sociedades poscomunistas de que habían estado en la Guerra Fría excluidas de Europa Occidental y ahora hay que acogerlas por su deseo lógico y legítimo de integrarse aquí, pues evidentemente es algo, una explicación algo limitada o sesgada, ¿no? Los intereses de las potencias occidentales que promueven esa ampliación de la OTAN hacia el este quedan algo ocultados, ¿no? O sea, que por resaltar la agencia de Ucrania no ocultemos nuestra propia agencia y nuestros Sí. propios intereses como promotores fundamentales de este proceso en defensa no solamente de los intereses de aquellas sociedades, sino de los nuestros propios, ¿no? Cuando la Rusia de aquel momento era todavía débil y se consideraba que, bueno, iba a tener que acabar aceptándolo como un hecho consumado y precisamente por su debilidad iba a ser incapaz de tomar represalias mediante el uso de la fuerza. Claro, todos los realistas que no aciertan para mí otras cosas, pero en esto creo que tienes razón, ¿no? Pues argumentar cuál era el plan para cuando Rusia volviera, como ha hecho, a ser una potencia y si fuera capaz de tomar represalias, no solo por lo de ahora, sino para desquitarse de todas esas anteriores supuestas humillaciones que le hemos infligido. Sí, bueno, los principales, además, de los representantes que defienden este tipo de aproximaciones son defensores o se sitúan, digamos, en las líneas teóricas de la paz democrática, claramente, ¿no? Es la expansión de la OTAN como un elemento de
de generar primero agencia a estos países, ¿no? Y segundo, de un elemento cohesionador y que además lo que va a hacer es expandir esa democracia, ¿no? O sea, la filosofía Clinton de base. ¿Eh? Nosotros estamos aquí para expandir la democracia, estamos en los Balcanes para expandir la democracia. Vamos a conseguir que gracias a estas intervenciones estos países se van a transformar en democracias. Y si nos fijamos en las experiencias que tenemos muy cerca en el marco de la Unión Europea, más allá de la OTAN, estoy pensando en el marco de la Unión, en el absoluto fracaso, ¿no?, de la política europea de vecindad, que partía precisamente de esa misma filosofía de base. Es decir, si nosotros somos capaces de exportar un modelo normativo que nos va en el cual nosotros estamos insertos, todos estos países que se encuentran en la inmediata periferia van a poder efectivamente poner en marcha procesos de tipo democrático y por lo tanto vamos a establecer unas relaciones de cooperación en todos los ámbitos que van a ser beneficiosas para todo el mundo, ¿no? Y esto se ha demostrado que ha sido un fracaso absoluto, ¿no? Que es un poco lo que planteara de nuevo Macron con esa realización de círculos concéntricos, es ni más ni menos que una reformulación de esa política europea de vecindad, no es otra cosa. A nivel conceptual es prácticamente lo mismo. A mí lo que me preocupa fundamentalmente con el tema de la ampliación de la OTAN es que hay incluso personas y analistas que se permiten el lujo de hablar de que la OTAN tiene una acción social. Cosa que yo cuando lo he leído al menos me ha choqueado, ¿no? Es decir, resulta que ahora la OTAN no solamente es una organización de seguridad y defensa, sino que tiene una acción social. ¿Una acción social cómo? ¿Sabes? Es una de las grandes preguntas que yo me planteo, ¿no? Y que es una organización que expande la democracia, porque realmente si nos fijamos en cómo ha evolucionado la OTAN desde los 90 hasta ahora, opera, digamos, bajo esa perspectiva. Es decir, la OTAN se tiene que expandir porque es una forma de expandir la democracia, de conseguir construir sociedades más democráticas y efectivamente tiene esa acción social, ¿no? Y esto es algo que había perdido, digamos, solidez hasta que Putin ha decidido invadir Ucrania. Porque efectivamente habíamos visto que países que habían entrado en la OTAN no solamente operaban en términos o habían comenzado un proceso de transformación política, pero también había retrocesos dentro de esos procesos de transformación política. Yo estoy pensando en países que son miembros de la Unión Europea, por ejemplo Hungría, por ejemplo Polonia. Por tanto, ya no estamos hablando solo de cuestiones que tienen que ver con esa capacidad de generar democracias gracias a pertenecer a una organización militar como es la OTAN. Y esto es precisamente, lo enlazo con lo que planteaba yo antes, es el modelo sobre el que se quiere construir Europa ahora mismo. Y yo creo que esto es esencial también para ponernos a reflexionar sobre esta cuestión, porque yo es ahí donde fundamentalmente veo que va a estar el principal debate en el marco europeo, no ya en términos de qué hacer con Rusia, que en este momento yo creo que tenemos esas dos grandes bloques tectónicos, no que es hay que destruir Rusia, hay que desmembrarla prácticamente para que no vuelva a tener aspiraciones imperiales, y aquellos que son, yo creo que en ese sentido, más conscientes de las capacidades rusas, que dicen, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco, que yo creo que esta idea de Macron y Scholz, porque Rusia va a seguir siendo un gran país, va a seguir teniendo energía, va a seguir teniendo ese orgullo nacional y por tanto vamos a intentar no cometer los mismos errores que se cometieron en los años 90 después del fin de la Guerra Fría. Creo que tenemos un par de preguntas. Pregunta Isaías. Isaías está ahí. Una cuestión que me intriga es el uso que hacen analistas de muy diferente orientación del término imperialismo aplicado a Rusia. ¿Qué sugiere a esto? ¿Una resignificación de imperialismo, manipulación, uso no riguroso del término? Javier. Pues yo con esto matizaría o diferenciaría, ¿no? Claro, si hablamos de que la estrategia de Rusia sería imperialista, en el sentido, podemos decir,
de expansión colonial, ¿no? De restaurar lo que históricamente fue el Imperio ruso. Pues evidentemente ese uso del término es más retórico que otra cosa, ¿no? Claro, las motivaciones de esa intervención militar de Rusia en Ucrania no son el restaurar su imperio por, digamos, una voluntad de explotación, de recursos naturales, etcétera, ¿no? Sino que tienen más que ver desde la perspectiva rusa con, primero, esa competición entre grandes potencias, con otra potencia y con esa, digamos, escalada de las tensiones entre ambos países a partir de la revolución de 2014. En cambio, en otro sentido, pues yo sí creo que se puede calificar de imperialista el comportamiento de Rusia, de la misma forma que también se puede calificar de imperialista o imperialismo las intervenciones, por ejemplo, de Estados Unidos en el periodo de la administración Bush y otros, ¿no? La intervención en Irak fue imperialista, no en el sentido, desde mi punto de vista, propiamente colonial del término, sino más bien el abuso de poder o la arrogancia de quien se creía con la hegemonía mundial, Estados Unidos principios de los 2000 todavía, y pensaba que nadie podía impedirle intervenir siempre y donde consideraran oportuno. Esa arrogancia, que esto los realistas también lo destacan mucho, ¿no? El riesgo, la tentación de que el decisor político no evalúe racionalmente sus intereses, sino que se deje de llevar por su propia arrogancia o ambición, la ibris de las tragedias griegas, pues precisamente es algo desaconsejable porque puede llevar a la catástrofe, puede llevar, pues como pasó en Estados Unidos en Irak o a Rusia ahora, a sobreestimar, exagerar lo fácil que va a ser esa intervención y pensar, por ejemplo, en la ocupación del país, pero no en el posconflicto, ¿no? En que luego te vas a tener que enfrentar a una insurgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto está bastante presente, esa misma arrogancia de las potencias occidentales en otros casos, en lo que ha hecho Rusia ahora. O sea, que ese imperialismo, ese tipo de imperialismo, para mí sí está presente. Con la salvedad de que las capacidades de Rusia son muy inferiores, ¿no? O sea, Rusia en todo caso se podía plantear esa intervención con un país tan comparativamente débil como Ucrania, pero por ejemplo sus propios errores militares y también el apoyo armamentístico que se le está dando a Ucrania, pues está haciendo que esto le sea mucho más difícil. ¿Significa esto que Rusia ya se vaya a rendir o a retirar unilateralmente de Ucrania? Parece difícil, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho antes, o sea que yo también coincido con Ruth en que tendríamos que pensar en algo más que simplemente limitarnos a el suministro indefinido de armamento a Ucrania, pues claro, pensando en al final qué va a pasar, ¿no? O sea, si la guerra va a durar indefinidamente con eso y va a continuar el número de bajas, si estamos esperando algo irreal, ¿no? Como es el hecho de que ya Putin llegue un momento en el que diga, pues, me he convencido de mi error y me retiro, ¿no? Pues eso es bastante improbable. Yo estoy de acuerdo con Javier en que eso es muy improbable, que haya otra retirada. Creo que vamos hacia una mayor cronificación del conflicto. Y en relación con lo que plantea Isaías del término imperialista, yo creo que sí, que es en gran medida el motor, digamos, de esta agresión tiene que ver con ese impulso imperialista de Putin y sobre todo de toda la ideología hipernacionalista, esencialista que tiene el liderazgo, la élite política y económica rusa, no solamente Putin, también otros políticos, de los cuales a lo mejor Putin no es el más radical en ese sentido, pero sí que tiene que ver con un intento de reconstrucción del imperio, ¿no? de un imperio que se ha sentido humillado y que se construye sobre la idea de una nación rusa que abarca a todas las demás naciones. Y por eso, si nos vamos a los discursos de Putin del último año y medio, vamos a encontrar esa negación, ¿no? permanente de la realidad nacional, nacional y estatal, ¿no? Si nos ponemos, ¿no? Porque él plantea que las fronteras ucranianas son fronteras administrativas, ¿no? creadas
en el momento de la creación de la Unión Soviética, pero que antes de eso no había absolutamente nada, ¿no? Que además tiene razón, no existía, nunca ha existido un Estado ucraniano. Por tanto, sí que creo que tiene motivaciones de tipo imperial. El problema, yo creo que eso es algo que tenemos, sobre todo desde, en el caso español, muy arraigado, es que siempre hemos estudiado, hemos tenido una aproximación a los imperios desde un punto de vista que tiene que ver con el imperialismo norteamericano. No hemos prestado atención a los movimientos de tipo imperial expansionista que vienen de Oriente, que vienen del Este, concretamente en relación con el Imperio ruso. Siempre hemos sido como más benévolos con el proceso expansivo de estas naciones. Y si nos fijamos en la historia, básicamente lo que vemos es que el imperio zarista tenía ansias expansionistas de siempre, que de hecho, bueno, desde Catalina la Grande, ¿no? Que el Imperio Soviético ha hecho exactamente lo mismo y ahora lo que plantea Putin es una hibridación entre ambas ambiciones imperiales, tanto de la Rusia zarista como del Imperio Soviético. Y para eso es imprescindible, y por eso yo creo que es entendible, que es imprescindible el control, digamos, de Bielorrusia y de Ucrania, algo que no sucede con otros territorios, ¿no? Entonces, si partimos de que Putin es un actor irracional, podemos pensar, y vuelvo un poco al tema de la OTAN, podemos pensar que, claro, puede ser que tenga ínfulas invasoras hacia el norte, ¿no? Pero si nos fijamos esencialmente en el planteamiento imperial que plantea el Kremlin, vamos a darnos cuenta de que en ningún momento ha tenido esas aspiraciones hacia el norte, sino que lo que quiere controlar es la planicie, que es Ucrania y es Bielorrusia, que son los que él considera que son parte esencial de la nación rusa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner también el foco. Y había otra pregunta de David, dice, muchas gracias por la charla. Dice, ¿cómo están influyendo el empuje del gobierno de Polonia a la Comisión en la aproximación alemana? ¿Hay algún debate diferenciado en los países del sur de la Unión Europea? Y todo esto entierra la autonomía estratégica, si no es con la Unión Europea y la OTAN. Y es un aviso para cualquier política alemana y europea diferenciada con China. No entiendo esta última. Pero bueno. Javier. Si quieres, empieza tú, Ruth, que si nos vamos turnando. Vale, en el caso del gobierno de Polonia, yo creo que sí que está teniendo, o sea, los polacos han sido los que más empuje están dando, digamos, a toda la propuesta primero, de apoyo a Ucrania, de la manera en que se está haciendo, de la manera asertiva en la que se está haciendo, y luego también de toda la propuesta de ampliar, ¿no? La Unión Europea hacia Ucrania y quizás hacia Moldavia y Georgia. Y yo creo que, que esto es, además, parte de una estrategia que no es nueva en el caso de los países de Visegrado, en concreto el caso de Polonia y de Hungría, y que tiene que ver con esa capacidad, ese intento de sustituir al Reino Unido en el marco de la Unión Europea para restarle capacidades políticas a Bruselas, ¿no? Y plantear, digamos, esa Europa mucho más amplia, esa Unión Europea que sea mucho más amplia, que sea mucho más ingobernable y, por lo tanto, que cede a menos soberanía al centro, ¿no? Y luego, hay algún debate diferenciado en los países del sur de la Unión Europea. Yo no he seguido mucho, la verdad, el debate dentro de los países del sur. He seguido más, o estoy siguiendo más, el debate alemán y quizás el debate italiano. En el caso de Alemania, lo he dicho antes, hay una enorme presión por parte de buena parte de la opinión pública frente al gobierno, concretamente frente al Partido Socialdemócrata, que que está liderado por Scholz, pero que no ha hecho, ha planteado dudas frente a toda la posición más asertiva propuesta por otros actores, ¿no? Y, por ejemplo, algo que desconcierta mucho es la posición de los verdes en esta guerra, ¿no? Porque ha sido siempre un partido que ha sido el partido pacifista, ¿no? en Alemania, sin embargo, ahora se ha saltado la bandera de
de básicamente pues, echar más leña al fuego, de más asertividad, más OTAN, más militarización, y es algo que no se termina de entender en buena parte de la sociedad alemana, una sociedad alemana que además yo creo que está muy fragmentada en términos generacionales, ¿no? En este sentido, vemos como la gente más mayor, desde luego, está por una posición, ¿no? Como decía Habermas, más dialogante y más intentando rebajar las tensiones y intentar buscar una solución negociada y pacífica a la agresión. Y por otro lado está la gente más joven, de hasta 30, 35 años, que lo que quieren es una mayor asertividad, un mayor desenganche de Rusia y que ponen en cuestión y ponen en la picota toda la política exterior Alemania hacia Rusia de los últimos 40 años o más, ¿no? Incluida la política exterior llevada a cabo por Merkel. Por lo tanto, hay un cuestionamiento de toda la clase política, de decisores políticos en relación con esta cuestión. Y luego el tema de la autonomía estratégica. Yo creo que cuanto más capacidades en materia de seguridad y defensa se le está dando a la OTAN, menos posibilidades hay de que la propia Unión Europea desarrolle sus propias capacidades estratégicas en ese terreno, ¿no? No quizás en otros, pero en ese terreno desde luego sí, puesto que, como sucede en el marco de la energía, en cuestiones que tienen que ver con energía, si tú pones mucho impulso en intentar encontrar otros gasoductos que te provean de los hidrocarburos necesarios para tu economía, dejas de mirar hacia la posibilidad de poner en marcha la transición ecológica más rápido, ¿no? Entonces se trata de elegir si estamos reforzando, digamos, la pata OTAN, estamos dejando de lado y estamos abandonando, digamos, otra serie de cuestiones que en este momento nos parecen menos relevantes. Yo creo que dentro del debate político actual lo que está sucediendo es eso. Estamos poniendo primero la seguridad y después todo lo demás, todo un marco de derechos y libertades que está siendo, yo creo que profundamente dañado en este momento, con la excusa de que efectivamente estamos en una situación de guerra y por tanto todo está justificado en ese marco. Javier, no sé si quieres. Sí, vamos, yo solamente voy a mencionar dos aspectos complementarios. Uno de ellos es el que tú también comentabas al principio, que es esa preocupante deslegitimación en los medios de comunicación, etcétera, de las posiciones pacifistas, ¿no? A las que también se tergiversa en cierto modo, pues presentándolas como pues, poco menos que tontos útiles, ¿no? Al servicio del imperialismo de la Rusia de Putin, ¿no? Claro, es que el pacifismo no defiende eso, ¿no? El pacifismo no defiende que un pueblo que no ha agredido al país vecino sea en cambio agredido por él, invadido y masacrado, como estamos viendo en la guerra que está sucediendo ahora. Porque argumentan y ya llevan mucho tiempo argumentando las posiciones pacifistas desde la propia Guerra Fría es la insuficiencia de los medios militares para resolver definitivamente los conflictos y el peligro que supone el confiar exclusivamente en la disuasión militar como medio para garantizar la seguridad, ignorando los riesgos creados por esos propios, la existencia y la acumulación de esos propios instrumentos militares. Este rearme de ahora, evidentemente, es muy intenso, es algo que ya arranca del comienzo de la crisis de Ucrania en 2014, ¿no? Y no ha sido capaz de evitar la escalada hacia donde estamos ahora, ¿no? Con lo cual habría que preguntarse, bueno, pues entonces, ¿cuál es el horizonte, ¿no? La escalada, la carrera armamentística otra vez, indefinidamente. Me gusta recordar que la Guerra Fría, tampoco durante ella se pensaba que iba a terminar, ¿no? Se pensaba que eso iba a durar para siempre y que, bueno, la carrera de armamentos y esa disuasión mutua era ya lo que nos esperaba para el resto de la historia de la humanidad, ¿no? Y no fue así. En ese fin de la Guerra Fría, precisamente, tuvieron un papel muy importante los movimientos pacifistas deslegitimando esa estrategia y denunciando la locura demencial de esa estrategia exclusivamente militar.
Por otro lado, yo también, ya que habláis de la Unión Europea, sí quería señalar algo que me parece importante, que creo que en el debate más mediático español, por razones propias de nuestro país, creo que se presenta de una forma algo incorrecta, ¿no? Que es el pensar que el enfrentamiento cada vez más agresivo de Rusia con Occidente, especialmente a partir de 2014, tenga que ver con la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea, ¿no? Esa reacción al ver que en noviembre de 2013 los manifestantes concentrados en la Plaza de la Independencia de Kiev se agitaban banderas europeas, aparte de otras, ¿no? Pues al pensar que eso era unas protestas pro-europeas, pro-Unión Europea, y que la reacción posterior, unos meses después, agresiva de Rusia, era contra la Unión Europea. O sea, que Rusia no se había declarado la guerra porque para Rusia era inaceptable ese éxito de la Unión Europea, que cada vez pues, era demandado por más sociedades el poder integrarse en ella, ¿no? Claro, esto de ahora, Rusia no se ha metido en una guerra como esta por la Unión Europea. Esto no viene ni por la Unión Europea ni por el acuerdo comercial, el acuerdo de asociación con Ucrania que se estaba negociando en 2013 con Yanukovych. Esto es fundamentalmente por la cuestión de la OTAN y la posición todavía militarmente hegemónica de Estados Unidos. Y esto es lo que provoca esa paranoia, sin duda obsesiva y exagerada en las élites rusas, y lo lleva provocando pues, desde hace 30 años prácticamente ya, ¿no? Al percibir a Ucrania, o sea, mejor dicho, ese giro geopolítico de Ucrania, percibirlo como una amenaza militar, tiene que ver con que en el pack de las decisiones que tomaron los nuevos gobernantes surgidos del Euromaidán, no solo venía el acercamiento a la Unión Europea, sino también la integración en la OTAN. Integración que previamente ya se les había prometido en la cumbre de Bucarest. O sea, ya la propia OTAN había dicho a Ucrania y Georgia que van a entrar en la OTAN. Es cierto que sin poner fecha, ¿no? Pero evidentemente el que se produjera un cambio de gobierno en Ucrania y que ese gobierno fuera favorable a que ya se produjera esa prometida integración en la Alianza Atlántica, esa combinación es lo que ha hecho que Rusia reaccione de esta forma tan agresiva, lo cual naturalmente no justifica la decisión que han tomado, ni era tampoco la única opción que tenía el Kremlin sobre la mesa, pero claro, es la presencia de la OTAN en esa combinación de factores lo que ha despertado esa paranoia obsesiva que ellos siempre han tenido con esta cuestión. Claro, la Unión Europea por sí sola, si lo que se hubiera estado en juego hubiera sido únicamente la ampliación de la Unión Europea, yo creo que sin ninguna duda no tendríamos un conflicto armado, ni Rusia habría intervenido en el Donbass, ni se habría anexionado Crimea en 2014. Una Ucrania hipotéticamente miembro de la Unión Europea no hubiera puesto en peligro la base naval rusa de Sebastopol, etc. Sí, bueno, yo creo que efectivamente no es la adhesión a la Unión Europea lo que provoca, digamos, o que lo que hace reaccionar a Moscú de la forma en que lo ha hecho. Creo que hay otros factores, no solo el de la ampliación de la OTAN, que es verdad que no estaba en la agenda, ¿no? Que realmente el que lo pone en la agenda es Putin ¿no? al volver a traer a colación esta cuestión. Creo que es una conjunción de Bueno, más claro, factores. para Moscú sí estaba en la agenda, porque Para Moscú Moscú sí sí, creía, cosa que era sí, irreal, sí, pero sí, Moscú sí, sí creía que Occidente estaba claro, dispuesto a meter a eso Ucrania en la es. OTAN. Quizá había en ese momento que haber aclarado este punto. Ujú. Exacto, exacto. No, por eso digo que desde la perspectiva de Moscú, perdón, de la perspectiva de la OTAN no, era algo que no estaba en la agenda, ¿no? Porque ¿no? Lo veían absolutamente inviable, dadas las circunstancias que había en el oriente del país. Por tanto, no sé, ahí yo creo que tendremos todavía mucho que leer y tendremos mucho que ver, ¿no? Que indagar para ver cuáles han sido las razones últimas de que sea ahora el momento en el que Rusia decide lanzar este ataque, ¿no? Yo entiendo que hay factores tenemos que hacer un análisis multifactorial que incluye tanto la percepción de amenaza por parte de Rusia como la percepción de una mayor debilidad por parte de sus adversarios, tanto en el ámbito
una mayor división en Europa, como de debilidad en Estados Unidos por la salida de Afganistán, como de debilidad también en el propio gobierno de Zelensky, en el momento en el que sucede el ataque. Yo creo que ahí hay varios factores que tenemos que considerar para entender o intentar pensar por qué es ahora cuando Putin decide hacer esto cuando llevamos 8 años de guerra en el Donbass, ¿no? Por tanto, bueno, pues tendremos que, supongo que cuando pase un poco más de tiempo, pues empezarán a salir a la luz algunas respuestas para tantas preguntas. Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí porque ya se nos ha pasado la hora. Así que muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado hoy otra vez en estos webinars que estamos dedicando a la guerra en Ucrania, por haber dado luz a esta aproximación más teórica, ¿no? Que muchas veces queda oculta también, ¿no? Por falta de una buena explicación, ¿no? de lo que realmente están escribiendo algunos autores y que están siendo absolutamente demonizados. Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Gracias.